7 de la mañana, 45 minutos. Ecuador es catalogado como un referente en la política de integración que brinda a la comunidad refugiada. Actualmente en el país existen cerca de 63.000 personas con este estatus. Apenas usted termine de observar este reportaje, la población de refugiados en el mundo habrá aumentado. A una frecuencia de una persona cada 2 segundos, o 30 por minuto, 3.800 por hora, o 42.400 por día. Así de grave es la situación, y lo más complicado es que en muchos de los países a los que se desplazan de forma obligada, no son recibidos de la mejor manera. Muchos han respondido con vallas, con muros y con legislación restrictiva. Pero también hay excepciones, como es el caso del Ecuador, en donde los casi 63.000 ciudadanos refugiados no solo que han sido recibidos, sino que además se los ha integrado a la sociedad de forma completa. Un ejemplo particular, el de Andrés Torres. Estoy siguiendo actualmente mi maestría en prevención de gestión de riesgos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que también es una entidad del Estado. Y creo que le debo mucho a Ecuador más que a mi propia nación. Para el canciller José Valencia, son estas acciones específicas las que permiten que los acuerdos en materia de refugiados no queden en el papel, sino que sean una realidad. Pero lo que sí les puedo asegurar es que la Cancillería va a poner todo de sí para que el número de refugiados cedulados que cuenten con el carnet de identidad sea un número más amplio posible. Ecuador continúa siendo un ejemplo mundial en el respeto a los derechos de las personas refugiadas. Incluso cuenta con una normativa para la movilidad humana, donde se garantiza la ciudadanía universal, sin discriminación ni xenofobia. Alex Llanos, Telediario. Cada 2 minutos hay un nuevo refugiado en el mundo. Este es el dato, es un dato impactante. 7 de la mañana, 47 minutos. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, en coordinación con la Presidencia de la Asamblea Nacional, organizan el foro internacional llamado De la crisis a la propuesta, el rol del Poder Legislativo en la creación de una política de defensa y de seguridad. Uno de los conferencistas internacionales convocados, invitados a este evento, es Eduardo Madina, consultor español en comunicación, reputación y asuntos públicos, es nuestro invitado en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Entendemos que esto de construir el poder, el rol del Poder Legislativo, definir el rol del Poder Legislativo en la construcción de una política de defensa y seguridad, será precisamente el tema que usted abordará. Lo convertimos en una pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que no es posible una política de seguridad nacional en cualquier país del mundo, en España, en Ecuador, que no juegue un papel central el Parlamento. Y normalmente las políticas de seguridad son mejores cuando son políticas de Estado, es decir, que no entran dentro del debate entre los distintos partidos, que no entran dentro de la competición electoral, que por ser un asunto que trasciende al debate de cada formación política, es una política estable. Para eso son fundamentales los acuerdos de Estado, que comprendan una política de seguridad no solo del Estado, sino de los ciudadanos en el centro del debate y de las legislaciones que a su alrededor se generan desde un Parlamento, en este caso desde su Asamblea Nacional, sobre su propia seguridad, ¿no? Yo creo que el papel del Parlamento en ese sentido es fundamental. Ahora, ¿cómo hacer para que el Parlamento trascienda la discusión superficial de los temas de seguridad solo referidos al control policial y militar? Y cómo hacer para enriquecer los enfoques en esta materia. Cuando hablamos de una política de Estado y la sacamos de la competición electoral, normalmente es una política, como le digo, más estable y más estructural. Y normalmente también más completa. No afecta solo a criterios militares, al papel o el rol de los servicios secretos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías, etcétera, etcétera, sino que compete también a aspectos de la educación, del desarrollo, de las infraestructuras, de la presencia del Estado en zonas donde el terrorismo tiene un papel o una implementación o implantación especial. Es casi, le diría, una política transversal, lo abarca casi todo. Por eso es algo que debe trascender al debate entre partidos, salir de las campañas electorales, y todos los casos de éxito que existen en el mundo son países que han dejado atrás el terrorismo cuando los partidos políticos han dejado atrás la competición electoral con las políticas antiterroristas. Ahora, hay terrorismo y terrorismo. Claro. Es decir, probablemente el caso de Colombia y Ecuador, sobre todo en el área de frontera, es un caso absolutamente peculiar, sí, porque no se trata de un terrorismo de orden político, no, es el narcoterrorismo, es la actuación directa de carteles y de mafias
narcoterroristas que están enfrentando el poder institucional es muy y difícil, ocupando el territorio. Yo creo que es muy difícil encontrar dos terrorismos iguales en dos circunstancias distintas en el mundo y en cualquier momento de los últimos 50, 60 años. Cada uno tiene características específicas propias. Tiene usted toda la razón, este tiene unos componentes muy específicos. La frontera norte, en una zona de frontera entre Ecuador y Colombia, escisiones de las FARC, vinculado al narcotráfico. Esto le da una complejidad especial. Colombia lo tuvo, Ecuador lo conoce, y yo creo que hay aspectos de coordinación internacional entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de Colombia, una zona de coordinación especial en esa zona de frontera, presencia del Estado, inversiones en educación, infraestructuras, coordinación militar, policial, de servicios secretos. Todo eso es lo que estoy seguro que está discutiendo la Ley de Seguridad, que se discute actualmente en el Parlamento, en su Asamblea Nacional, y sobre esos temas estaremos invitados a intervenir gracias a la Fundación Fidal y a la presidencia de la Asamblea durante estas jornadas aquí en Quito. Usted hablaba de modelos de éxito en esta materia. ¿Cuáles son? Hay varios en Europa. Por ejemplo, en España hay uno. En España teníamos un terrorismo implantado en el País Vasco, el lugar del que yo vengo, de donde yo soy, durante más de 50 años, con mucho apoyo social, con mucha gente ayudándoles, con más de 800 personas asesinadas, con un impacto político constante de una banda terrorista muy asentada en el territorio sociológico de la comunidad autónoma vasca, del País Vasco. El último proceso de paz, conducido por el presidente Zapatero, ha sido un éxito. ETA ha anunciado hace muy poco, la organización terrorista, su disolución definitiva. Ha salido, por decirlo en términos fáciles, de las páginas de los periódicos, ha pasado a las páginas de la historia. Ese modelo de una política transversal, concebida como una política de Estado, vehiculada finalmente a través de un proceso de paz exitoso, hoy nos ha dado la paz en Euskadi y la paz en España. Por tanto, ¿hay modelos? Hay modelos. Es verdad que tiene usted toda la razón, cada terrorismo, cada circunstancia de cada país es distinta a las demás, pero yo creo que de todas las experiencias podemos aprender. Y en este caso estamos hablando de un problema común a Colombia y al Ecuador. ¿Sería aconsejable pensar a partir de esta realidad en cambios normativos que sean homologados, homologables entre las legislaciones ecuatoriana y colombiana? Sería perfecto una coordinación legislativa, sería perfecto una coordinación gubernamental entre el nuevo gobierno colombiano que ha salido del último proceso electoral y el gobierno del presidente Moreno aquí en Ecuador. Sería muy positiva una coordinación de operaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ambos estados, de ambos gobiernos, en una zona coordinada alrededor de la frontera, y sería perfecto que el Parlamento, en su nueva ley, la que está discutiendo ahora, concibiera que la seguridad no es solo del Estado, sino de los ciudadanos, también de los ciudadanos, y que eso afecta a políticas transversales, presencia del Estado, infraestructuras, desarrollo económico, educación. Todo eso es fundamental para que este país gane esta batalla y deje atrás escenarios como los que hemos visto hace no muchas fechas con los periodistas secuestrados y asesinados, ¿no? ¿Cómo hacer para trascender la corta edad de mirada de los actores políticos que miran a las próximas elecciones, miran a los cambios? ¿Cómo hacer para que todo esto se sustraiga de toda esa conflictividad política cotidiana y se convierta en lo que usted decía, en una visión, en un enfoque de Estado? Suele ayudar que la opinión pública empuje en esa dirección, que penalice a quien juegue electoralmente con el terrorismo. Hay temas sobre los que no debe haber manipulación. Exacto, donde no debe haber manipulación, debate político, utilización electoral, porque es algo que independientemente de quién gobierne afecta a todo el mundo por igual. Por tanto, convendría una opinión pública que empuje, que aliente en esa dirección y que desaliente en la dirección contraria, que penalice a aquellos que utilizan estos asuntos en el debate pequeño del corto plazo de una campaña electoral, de un combate contra el otro partido, trascendiendo al día a día cotidiano entre partidos. Este tipo de políticas normalmente son siempre más exitosas. Entonces, dice usted, es una opinión pública, es un país, una ciudadanía que demande esto de sus líderes políticos y que les juzgue en función de ello. Que empuje en esa dirección y que desaliente a hacer lo contrario. Yo creo que eso facilita mucho que las direcciones de los partidos escuchen y comprendan que eso es beneficioso no solo para el país, sino también para ellos. Sí. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, se nos está yendo el tiempo, pero no quiero concluir el diálogo sin mencionar que usted, además de ser consultor en comunicación, reputación y asuntos públicos, ha sido un protagonista en el debate interno del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué está pasando en el PSOE actualmente y qué perspectiva le da usted al gobierno del PSOE en los próximos meses? España tiene ya un partido gobernando, que era el Partido Popular del señor Rajoy, el señor Aznar, etcétera,
que tenía tantos casos de corrupción que sucedió en el Parlamento la creación de una, vamos a decir, coalición negativa para que el Partido Popular perdiera una moción de censura y abriera el tiempo a la presidencia del señor Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, y a un gobierno de carácter socialista, con muchos actores profesionales de la sociedad civil participando dentro de él, un gobierno abierto en ese sentido. Yo creo que lo que ha empezado a hacer el gobierno está siendo muy bien recibido por parte de la sociedad española, las percepciones son buenas, ha entrado muy bien este gobierno, está empezando a hacer algunos pasos, como por ejemplo aceptar la llegada de un barco de refugiados que estaban condenados a muerte en una ruta de la muerte en el Mediterráneo y que Italia no quiso aceptar, está dando pasos en el ámbito de la educación, del mercado laboral. Yo creo que las perspectivas para el Partido Socialista hoy son indudablemente mucho mejores que las que tenía hace 1 o 2 meses, ¿no? Y las posibilidades de mantener el entorno de apoyo, sobre todo de otras organizaciones políticas como Podemos. Eso será quizá más difícil para sacar adelante todo un calendario legislativo de grandes reformas, etcétera, porque la Cámara Española tiene 350 diputados y el Partido Socialista solo cuenta con 84 de esos 350, por tanto está en una posición en términos parlamentarios relativamente débil, frágil. Por tanto, tratará de ir avanzando en función de lo que él vaya viendo. Pero hay posibilidades de acuerdo, sí, acuerdo claro, sostenible. De acuerdo sostenible para estos 2 años, sobre todo en algunas materias de carácter social, de libertades públicas, va a encontrarlo, no tengo ninguna duda, el gobierno, ¿no? Por tanto, habrá que ver cómo va la travesía hasta la fecha de las siguientes elecciones, que son en junio del año 2020. Pero ¿cuáles son las áreas clave de este acuerdo, de este entendimiento entre el señor Sánchez y Podemos? ¿Cuáles son las áreas de cogobierno, si es que cabe el término? Yo creo que son políticas sociales vinculadas a educación y sanidad, políticas de derechos civiles y de libertades públicas, ampliación del tamaño de la ciudadanía española, para entendernos, y políticas de recuperación de nuestra memoria. Sacar a Franco, un dictador que España tuvo, del Valle de los Caídos, que es un monumento que le rinde tributo a uno de los, perdóneme, mayores asesinos de la historia de España. Avanzar en esa dirección de una agenda consciente y que no pretenda alcanzar grandes transformaciones porque sabe que solo cuenta con 84 diputados, yo creo que es una buena guía y ahí la suma con Podemos y el Partido Socialista estoy convencido que funcionará y funcionará bien. ¿Qué tan profunda fue la derrota de la derecha española o estamos hablando de un adormecimiento temporal? Han entrado en un congreso para sustituir a su líder nuevo, buscándolo. Tienen 6-7 candidatos, van a un procedimiento de primarias, donde cada militante del Partido Popular va a votar por primera vez para elegir quién es su presidente, el presidente de su partido, y vamos a ver qué tal salen de este proceso congresual. Yo diría que... ¿Se perfila un líder, un nuevo liderazgo? Hay 2 mujeres, la exministra de Defensa, la señora Cospedal, y la exvicepresidenta del Gobierno, la señora Sáez de Santamaría. Son, en mi opinión, las 2 personas con mayor volumen de probabilidades, de posibilidades de ser elegidas, ¿no? Yo no minusvaloraría la capacidad de la derecha española de recomponerse pronto y ponerse de nuevo en forma a competir, a jugar, a ser un actor muy relevante en la política española. Gracias, señor, por su visita. Nada, un placer. Eduardo Madina, consultor español en comunicación, reputación y asuntos públicos, quien será parte de este encuentro convocado por el Poder Legislativo y llamado de la crisis a la propuesta, el rol del Poder Legislativo en la creación de una política de defensa y seguridad. Esto ocurrirá precisamente este día. Y le invitamos a usted y a nuestra audiencia a, como siempre, leer diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: Raúl Che habló 2 veces con Rafael Correa, el principal procesado en el caso Balda. Reveló ayer que la CNAIN usó $60.000 para traer a Balda al Ecuador y que $28.000 se pagó a los secuestradores colombianos. Por otra parte, el Telégrafo nos dice: Trump firma una orden que evita la separación de las familias migrantes, por supuesto, bajo el peso de una enorme presión pública tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y por último, Uruguay hace lo justo y avanza de ronda. La Celeste volvió a ganar 1-0, esta vez con gol de Suárez. Esto es lo que nos trae diario El Telégrafo en esta jornada. 7 de la mañana, 59 minutos. Como siempre, gracias por su compañía. Mañana desde las 6:55 nuevamente aquí en Primera Impresión. Buen día.